Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles de lecciones de ajedrez. Hoy tenemos nuestra clase de principiantes como siempre y continuaremos con los grandes maestros del tablero. Y para la clase de intermedios se encuentra con nosotros nuestra representante de ajedrez competitivo, Alicia Alarcón, de la Facultad de Filosofía, estudiante de la carrera de Pedagogía. Hola Alicia. Hola, gracias por la invitación. Una vez más, estoy muy contenta de estar aquí. Pues nosotros felices de que estés con nosotros, Alicia, y que nos des una clasecita para intermedios. Bueno, como hemos estado haciendo los últimos miércoles, comenzamos con nuestra clase de principiantes y comparto la pantalla porque ahora nos toca ver a el maestro Tartakover. Esta es una partida en la que Tartakover juega en el año de 1922 contra otro gran maestro del tablero que ya conocen todos ustedes porque lo vimos en su momento, que fue Maroczy. Ambos pues son bastante famosos, en aquellos tiempos ocupaban los primeros lugares, ¿verdad?, de el mundo del ajedrez, y hoy vamos a tener una partida muy interesante porque se trata de una defensa que a mí me gusta mucho y es la defensa holandesa. Vamos con la partida y bueno, espero que todos estén muy atentos para que nos digan la mejor jugada de los bandos que vamos a hacer ahora. Comenzamos la partida con la jugada D4. Tartakover lleva negras y Maroczy lleva blancas. En este momento, pues bueno, la partida holandesa se caracteriza por la jugada F5. Esta va a ser una transposición a esa defensa porque el negro juega primero E6. Se puede hacer antes o después, realmente no tiene mucho cambio, ¿no? Depende qué línea de la defensa holandesa decida jugar. El blanco pues juega con C4, como todos ustedes han visto cuando se hace el gambito de dama. Aquí no hay gambito alguno porque no está regalando peón, no hay ningún peón en D5. Y bueno, el blanco, que es Maroczy, empieza con una estructura de peón dama y ahora sí, Tartakover hace la jugada F5. ¿Cuál es la idea de jugar F5? Ustedes pueden ver que es una apertura, una defensa bastante agresiva y bastante arriesgada, ¿no? ¿Por qué? Porque la diagonal, ¿verdad? H5E8 se debilita en un futuro al mover el peón de F7, se debilita el enroque corto de las negras. Sin embargo, pretende varias cosas. Pretende controlar el punto E4. Ustedes saben que en las aperturas controlar el centro es fundamental. Y bueno, hace aquí un muro, ¿verdad?, con sus peones que tampoco es tan fácil derrumbar. Por otro lado, planea cuando se enroque corto, pues tener la columna F semiabierta para un posible ataque y bueno, acomodar las piezas de tal manera que puedan lanzarse al ataque con esta columna semiabierta. Vamos a ver cómo continuó. Maroczy hace una jugada muy natural, ¿verdad? Caballo a C3. El negro saca su caballo a F6, jugadas naturales de desarrollo, caballos hacia el centro. El blanco hace esta jugada de preparación, ¿no? Una jugada como A3 no es pues como muy, no va muy de acuerdo con el desarrollo, pero bueno, para un futuro B4, sacar el alfil quizá por B2, y tratar de atacar, contraatacar por el flanco de dama. El negro tranquilamente saca su alfil a E7, evidentemente A3 también busca que no le claven al caballo en B4, ¿no? No le molestaba que le vinieran a clavar, entonces bueno, por eso hace esa jugadita. El blanco contesta E3, entonces, bueno, ya sabemos que el alfil de casillas negras de las blancas, pues va a salir por otro lugar y el negro se enroca. El blanco saca su alfil a D3 y el negro juega ahora D5. A esta estructura de peones que tienen aquí las negras se le llama
muro de piedra. Y en un futuro también se podrá jugar este peón a C6 para solidificar ese muro. ¿Qué hace el blanco? Desarrolla la pieza que le falta, no le hace mucho caso y juega caballo a F3. Hasta ahora, el desarrollo de las piezas es bastante natural y el negro consolida su famoso muro de piedra con la casilla, con la jugada C6. Hasta aquí todo muy tranquilo, el blanco se enroca y el negro hace esta jugada que es muy interesante. Vean cómo el caballo de F6 lo mete a E4. Esto es muy interesante porque si deciden comernos ese caballo, pues ahora se ve toda la idea de la defensa holandesa, ¿verdad? Tomaríamos con el peón de F, expulsaríamos al caballo de F3, se abriría la columna F, ¿sí? Y tienen buenas chances de ataque las piezas negras. Entonces vean ustedes que la casilla H2 suele ser una casilla débil que solamente es controlada y defendida por el rey y el caballo. Entonces, capturar a nuestro caballo de E4, pues no es muy bueno porque al tomar con peón expulsaríamos también al caballo de F3 y se vuelve muy vulnerable la casilla H2. Y vean que se abre la columna y podríamos empezar un ataque bastante interesante. Es por eso que en este momento las blancas pues no capturan y simplemente sacan a su dama hacia la casilla C2. Si se dan cuenta, pues esta jugada no se ve muy interesante, sobre todo porque la dama pues ahí no está haciendo gran cosa, ¿verdad? Presiona E4, pero vean ustedes que el punto E4 está pero súper protegido y ese caballo, además de que suele ser muy molesto, ahí en E4 ya adelante de la mitad del tablero, ¿verdad? Capturarlo no se ve muy buena idea porque debilitamos el enroque blanco con todo lo que acabamos de decir. Entonces, la jugada de la dama a C2, pues no se ve muy fuerte que digamos. Amenaza quizá abrir la columna C y presionar por el flanco de dama, ¿no? Ahora vean esta jugada que hace el negro. Es una jugada sumamente interesante. Ya empieza a acomodar sus piezas para atacar el enroque corto. El alfil, en algún momento, las blancas pueden subir el peón de C, ¿verdad? A C5 y este alfil se puede mover simplemente a C7. Vean que la acción del alfil al punto H2 puede ser bastante molesta. El blanco dice, bueno, desarrollo la última pieza que me falta, que es el alfil, ¿verdad? Que está en C1, pues lo va a mover a B2. Y vean ustedes cómo el negro ha hecho unas jugadas de acomodo de sus piezas y tampoco ha terminado su apertura. El caballo y el alfil del flanco de dama no los ha desarrollado. Sin embargo, vean que esta es una apertura cerrada, ¿no? El centro está bastante cerrado, las diagonales están cerradas, las columnas están cerradas, ¿no? Entonces, es posible jugar de esta manera en posiciones cerradas, no en posiciones abiertas. En una posición abierta, sin haber desarrollado el caballo y el alfil, pues bueno, te va súper mal, ¿no? Pero en este caso, pues en una posición de este tipo, se puede acomodar y no es tan grave. ¿Qué hace ahora Tartacover con las piezas negras? Pues bueno, desarrolla por fin el caballo y el blanco desarrolla a su alfil. Ahora vean esta jugada que es bastante interesante, ¿no? La torre va a F6. Seguimos nuevamente sin terminar nuestro desarrollo. Cualquiera pensaría que la jugada natural del negro pues es quitar el caballo de D7, ponerlo en F6 y después sacar el alfil de casillas blancas. Sin embargo, Tartacover dice, pues todas las piezas negras están en el blancas están en el flanco de dama y el flanco de rey se ve un tanto desprotegido. Mejor aprovecho
y mi torre puede llegar rápidamente a la columna G y a la columna H. Entonces vean qué interesante es la jugada del negro. Sobre todo decimos que esta es una posición cerrada, lo cual es cierto, pero acuérdense que las torres tanto funcionan por columnas abiertas como por la tercera fila se pueden mover a columnas más abiertas, ¿no? Como son la columna G y la columna H, que se las voy a mostrar, ¿no? Por aquí y por acá podemos hacer bastante daño. Entonces, bueno, la jugada torre F6 se ve bastante interesante. ¿Qué hace el blanco? Pues trae las torres al centro, lo cual no me parece que vaya muy de acuerdo a cómo está ocurriendo la partida. Y bueno, la jugada de Tartacover, pues súper interesante, ¿no? Torre H6. Vean cómo cada vez se ve más difícil atacar y cambiar al peón, perdón, al caballo que está en E4, ¿sí? Porque la casilla H2 en este momento ya está siendo atacada por el alfil y la torre. Y entonces quitar a este caballo en el momento en que llegue un peón aquí, pues lo haría muy vulnerable. Entonces, bueno, el blanco que está pensando aquí, perdón, esa jugada no era. Oh. No. Bueno, aquí en lo que la partida pasa, nos preguntan ¿qué defensa es mejor? Bueno, ¿qué apertura es mejor? ¿La defensa holandesa o la defensa siciliana? Una pregunta un poco, ¿cómo llamarla? Complicada. Complicada, ajá. Exacto. ¿Tú qué piensas, Alicia? ¿Qué apertura, qué defensa te parece mejor? Bueno, Recuerden que sí. mucho tiene que ver con nuestro estilo de juego y con lo que nosotros nos sintamos cómodos. Puede que a la gran mayoría les comente como, no, esa defensa es súper mala, no sé qué tanto, pero si a ti te acomoda, a ti te gusta, pues adelante. Lo que sí siempre recomiendo es que si cuentan con el tiempo suficiente y quieren invertirla como a su ajedrez, elijan variantes principales siempre. Porque a la larga las defensas o líneas de orilla en general pues digamos que en un punto te va a fijar y ya no vas a avanzar un poco más. Entonces, pues eso. Y en realidad, pues sí, no hay respuesta como fija, como esta es mejor, juega esta, ¿no? O sea, y también por eso es tan rico estudiar aperturas y tan, por eso existen tantas, vaya. No hay ninguna generalización en esta es mejor o esta es mejor. Ok, bueno, pues sigamos con nuestra partida. Aquí el blanco juega G3. Vean que en este momento propiamente no le están haciendo nada, pero dice, bueno, ya me cayó mal que haya tanto ataque sobre el punto H2 y entonces mejor bloqueo a ese alfil con mi peón. Pero vean que esto también genera debilidades al blanco. Vean cómo al subir el peón de G2 a G3, pues claramente las casillas blancas quedan muy vulnerables. Evidentemente el blanco tiene alfil de casillas blancas y lo más probable es que traiga su alfil aquí y después lo ponga acá. Y bueno, un alfil fianchetado, a esto se le llama fiancheto, ¿verdad? Pues protege bastante las casillas que se debilitaron. Vamos a ver cómo continúa. La dama negra se suma al ataque. Excelente. Todavía no terminan su apertura las negras, no han sacado al alfil de casillas blancas, pero realmente el blanco no está haciendo nada que le preocupe al negro. Vean ustedes cómo el negro ha tomado completamente la iniciativa, el blanco ya sacó todas sus piezas, pero están todas bloqueadas, ¿no? Y el negro quiere atacar el flanco de rey y observen bien que tiene muy buenas posibilidades de ataque. ¿Qué hace el blanco? Bueno, lo que dijimos, al debilitar las casillas blancas, trae a su alfil para tratar de protegerlas. Y el negro sorprende con esta jugada. Al ver que el blanco no está haciendo nada, pues hay que ser muy agresivos, ¿no? Esta jugada es súper interesante y el blanco medio se anticipó cuando hizo G3. Bueno, ya que nunca me vas a comer en E4, ¿verdad? Y no te voy a tomar con un peón para correr a tu caballo, pues ahora amenazo con correr al caballo con la jugada G4.
y que se debilite mucho más la casilla H2. El blanco trae la torre al centro, dice, bueno, no sé muy bien cómo contestar a esto, pero torres al centro debe ser bueno, controlar el espacio para poder llegar a defenderme. Y ahora sí viene la jugada interesante. Bueno, no sacrificio, ataque al caballo y presión al punto H2. ¿Qué va a hacer ahora este caballo? Pues dicen las blancas, como mi caballo se tiene que ir, pues de una vez, ahora sí, quito al molesto caballo de E4. Come caballo por caballo y ataca a la dama. Capturamos con el peón de F, que era lo que queríamos hacer desde el principio. Se abre la columna F y ahora sí el caballo de F3 pues se tiene que retirar, ¿no? Se retira a la única casilla que tiene, bueno, también podía haberse retirado a H4, pero prefiere venirse a D2 por los sacrificios por allá. Ahora aquí nos vamos a detener un momentito y vean esta posición. ¿Qué jugada les gusta de ataque aquí para las negras? Vamos a ver si quienes nos acompañan vienen inspirados, vienen sangrientos, dispuestos a matar al pobre rey blanco, y vamos a ver qué jugó aquí Tartacover. Vamos a ver, Alicia, si alguien de los que nos acompaña nos dice alguna jugada. Vamos a esperar solo unos momentitos. Ok. Bueno, ahí sí, caballo H4, pues torre por, torre por H4 y ya todo entra y se ve terrible. Muere. Digo, por si te habían quedado como con la duda de por qué caballo H4 no. Caballo H4 no, porque torre por H4 y se por H4, dan por H4 y muere. El alfil y O sea, la ya no dama hay, lo matan. sí, o sea, ya no hay nada que hacer. Bueno, a ver, todos los que nos acompañan, inspirados o no inspirados, ¿qué nos dicen? Bueno, ¿te dicen alguna jugada, Alicia, o no? Sí, comentan varias. Por ejemplo, torre por F2, por H2. Excelente. Todos los que comentaron sacrificio de torre. Vean qué interesante cómo la torre, dijimos que el punto H2 era clave y regalan una torre que vale 5 puntos por un peón que vale 1. El rey se la come, ¿verdad? Porque si no, pues quedaría todavía peor. Y ahora entra la dama, jaque. Van a sacrificar la torre por 3 peones. Primer peón en H2, segundo peón en F2, el rey no tiene más que una sola casilla, ¿verdad? Y antes de capturar el siguiente peón en G3, deciden, ahora sí, mover el caballo. Hay que traer todas las piezas al ataque y vean que ese caballo, vía F6 y después H5, llega rapidísimo a sumarse al ataque de la dama y el alfil en contra de este pobre rey negro. ¿Qué va a hacer entonces el blanco? El blanco dice, pues yo me defiendo con todo, ¿no? Ataco a la dama, ¿verdad? Y la dama se come el tercer peón. Entonces, vean que las blancas tienen una torre de más por los peones y el ataque negro se ve muy interesante, pero tampoco se ve del todo claro. Vean cómo la torre de E2 defiende la casilla H2 y no se ve tampoco inmediato el mate, ¿no? Pero después de que la dama se come al peón, el caballo se quita de D2 y ahora sí, dama y torre defienden por la segunda fila, ¿no? Entonces se suman a la defensa estas dos por la segunda fila y aquí, pues, cómo continúa el ataque las piezas negras. Tartacover hace la jugada que habíamos mencionado, ¿verdad? Caballo H5. Y vean que ese caballo en cualquier momento puede llegar a la casilla en donde está la dama. Damos un jaque con la dama, por ejemplo, ya sea en F3 o en H5 y después entre el caballo y lo estamos pues medio matando, ¿no? ¿Qué va a hacer el blanco? Pues bueno, trae a la dama a D2.
¿Cuál es el objetivo de jugar dama de 2? Vean ustedes que en un futuro, como las líneas negras, ¿verdad?, son las que están bastante desprotegidas, ya que solamente este alfil de casillas blancas es el que está controlando, en un momento dado la dama se viene a la defensa, ¿verdad?, a E1 para de ahí poder tratar de cambiar damas. Tienen ventaja de material y un ataque muy poderoso. Lo que busca el blanco es cambiar damas, cambiar piezas y librarse del ataque feroz de las negras. ¿Qué hace el negro? Dice, bueno, mientras el otro se reacomoda para defender, una jugada ahora sí necesaria. Alfil de 7. ¿Quién amenaza con llegar al ataque? Evidentemente la torre de A8 va a venir a F8 a sumarse a este poderosísimo ataque. Las blancas juegan torre F7, precisamente por si llega la torre a F8, cambiar piezas. Lo que habíamos dicho hace un momento, el blanco quiere cambiar todo y tratar de evitar el ataque. Las negras le dan un jaque, dama H4 jaque, y el rey se quita a G1. Y ahora entramos con el alfil a G3, atacando a esa torre. Amenazamos comerla y después entrar con nuestra torre en F8. ¿Qué va a hacer él? Dice, bueno, te regreso la calidad. ¿Qué es calidad? Cuando cambiamos una torre por un alfil, ¿verdad? La torre vale 5 y el alfil 3. A esa diferencia de 2 puntos se le llama calidad. Y el blanco dice, que se coman a mi torre, yo lo que quiero es cambiar todo porque el ataque viene muy duro. El negro acepta la calidad, se come a la torre y el blanco, feliz de la vida, se mete en F2 y dice, bueno, hay que cambiar damas. ¿Qué harían aquí con las negras? Evidentemente no vamos a cambiar damas y subimos el peón. Ahora se suma una pieza más al ataque, que es el peón de G4, y cada vez el rey queda más restringido. La dama, pues, se tiene que mantener en la fila 2, ¿verdad?, para que no le den mate en H2. ¿Y qué juega? Dama a G2. Después de haber movido el peón, ¿verdad?, a G3, ahora sí podemos traer nuestra torre a F8. Y vean ahora la posición. El blanco tiene un alfil de más, chequen, por 3 peones que lleva el negro. En material, pues podría ser equivalente, pero el ataque negro es muy, muy fuerte, ¿no? Y si fuera un final, pues la pieza generalmente suele ser más fuerte que los 3 peones. Sin embargo, el ataque del negro aquí es brutal y vamos a ver qué hace el blanco. El blanco, pues bueno, trae el alfil a la defensa, ¿verdad? Un alfil que está en C3 y que no está jugando, viene a controlar casillas negras y a defender, y ahora vamos a ver qué hace el negro. Última pregunta para todos los que nos acompañan. ¿Cómo seguimos presionando a el negro? Vamos a ver, Alicia, si alguien nos comenta. Parece que el blanco que amenaza, pues entre otras, quizá la dama a H3 para cambiar damas, el caballo, traerlo a D2 para defender el alfil y después dama H3. O sea, el negro quiere cambiar todo, ¿verdad? Y el blanco no puede, tiene que ser muy contundente para ganar esta partida. ¿Qué hacen aquí ustedes con las negras? ¿Tenemos alguna respuesta, Alicia? Antes tenemos una pregunta, que bueno, es ¿qué día imparten clases? Ah, ok. Pues bueno, aquí por Facebook damos clases los miércoles, todos los miércoles a las 7, principiantes y 7:30 intermedios. Y los domingos tenemos partidas y promoción del ajedrez. Esto para público en general. Para los universitarios tenemos varios horarios que están en la página de Ajedrez UNAM
y estos cursos son exclusivamente para alumnos de la UNAM, ¿no? Para público en general son estas clases de miércoles y domingos. Bien, y nos comentan Torre por F1. Excelente. ¿Quién dijo Torre por F1 que está jugando durísimo? Verónica Paredes. Ah, sabemos que no es Verónica Paredes, que es un niño que usa la computadora de su mamá, que no recuerdo su nombre, pero ya nos lo aclaró alguna vez. Estábamos muy contentos de que una mujer encontrara, pero bueno, es un niño quien encuentra las jugadas más duras. Torre por F1, o sea, cambian la torre por un alfil, pero pues claro que lo tiene muy bien calculado, ¿no? Aquí toma con el rey y vean la siguiente jugada de el blanco. E5, amenaza alfil H3, ¿verdad? Y clavar a la dama. ¡Pum! Alfil aquí para ganar a la dama y pues bueno, con eso ganaríamos la partida. ¿Qué es lo que va a hacer el blanco? Pues se quita, ¿no? Por si le hacen alfil H3, poder mover a su dama. Llega el alfil y decide no ir a H3 porque ya no ganamos la dama. Mucho más duro es meter el alfil, vean ustedes, a F3. Y ahora, después de esto, estamos amenazando, si se va la dama, un mate en F2 y con el alfil y la dama, otro mate en H1. Entonces aquí vean cómo todas las piezas blancas están participando. Estamos atacando a la torre, que ahí ya ganaríamos mucho material si nos regalan esa torre, pero no queremos a la torre, queremos al rey. ¿Qué va a hacer el blanco? El blanco sacrifica su alfil y dice, cambiemos todo, ataco a tu dama y luego traigo a mi torre a la defensa, pero quiero que ya, por favor, el peón me está haciendo muy molesto, el mate en H2 y todo esto va muy grave. ¿Qué hace el negro? Caballo por G3 y dice, bueno, yo sigo presionando y voy a meter a mi alfil a F3. Y tu pobre dama y los mates que tengo en H1, vamos a ver cómo los libras. La torre se quita, ¿no? De la amenaza y ahora sí hacemos una jugada muy interesante. Quitamos el caballo a F5 para darle casillas a nuestras propias piezas negras. ¿Qué hace el blanco? Propone cambio de damas. Evidentemente vamos a cambiar damas, pues no, quitamos la dama y ahora sí amenazamos un descubierto por ahí muy, muy peligroso. ¿Qué hace el blanco? Pues aquí sí me parece que no está compenetrado. La verdad es que tampoco hay muchas jugadas para las blancas y dice, bueno, por lo pronto, pues me como a este peón y ahora sí le va a costar la muerte. ¿Cuál es la primer jugada? Pues ya ni se las pregunto porque todos saben que es alfil F3 jaque. ¿Cuántas opciones tiene? Pues lo mejor es retirarte para este lado porque si no te andan dando mate por allá, ¿no? Si te vas a H2. Y ahora, ¿cuál es la jugada? Caballo G3 jaque. Única, caballo, perdón, rey G1 y la jugada ganadora pues es el jaque al descubierto y nos volamos la dama. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho esta partida. Aquí pues ya se rinde, el blanco va a perder a la dama y bueno, lo igual lo vamos a matar, ¿verdad? En G2. Entonces, bueno, la partida espero que haya sido instructiva, que les haya gustado cómo jugó Tartacover y recuerden que pueden ustedes reproducirla muy lento, ¿verdad? A su ritmo para entender más o menos toda la posición. Esta es la partida de la clase de principiantes y ahora Alicia nos va a dar la clase de intermedios. Ok, gracias. El tema que se comentó la clase pasada fue alfil contra caballo. Ah, no, alfil es de diferente color, ¿no? Me parece. No me acuerdo bien. Alfil bueno contra alfil malo. Ajá, Sí. alfil bueno contra alfil malo. Y hoy día vamos a ver alfil contra caballo.
no es un tema tan sencillo y sobre todo en el medio juego depende de muchos otros factores como cómo es el centro, cómo es la estructura de peones y cuáles sean nuestros planes. Entonces, bueno, decidí, también es muy importante estudiar finales porque a partir del estudio de finales podemos comprender un poco de las características de las piezas y así podemos trasladarlo en toda la partida. Ya lo dijeron hace mucho, pues que igual hay que empezar por los finales. Entonces, bueno, el primer final que se va a presentar como por porcentajes, por probabilidad, será el de torres. Y luego le sigue el de piezas menores. Entonces, bueno, si no existiera un peón, sería tablas. Porque el alfil solito no gana y el caballo tampoco. El caballo solito tampoco. Ahora, también me gustó presentar un final porque una forma de practicar nuestra visualización, nuestra táctica es justamente con los finales. Podemos pensar tal vez que es un poco más fácil de calcular que cuando hay más piezas, pero en realidad también hay que sostener bien dónde están las piezas en nuestra cabeza, en nuestra mente, y tampoco resulta tan fácil. Aquí, bueno, quiero que me digan qué resultado creen que sea. ¿Tablas o gana el peón? Es decir, ganan las negras. Recuerden también que las piezas de largo alcance, es decir, la torre, el alfil y la dama, necesitan espacio, necesitan líneas abiertas. Mientras los caballos pueden funcionar muy bien sin líneas abiertas, justamente porque saltan. Y además, algo importante que nunca tenemos que perder de vista en los finales son los dobletes. De repente nos podemos equivocar, nos dan un doblete, nos vuelan al alfil y es pues bastante triste, la verdad. Y también recordemos que en los finales usualmente llegamos con poco tiempo, porque pues es un final y lo gastamos en el medio juego, en el ataque, en la apertura. También por eso es importante estudiar los finales, para que cuando lleguemos a estos tengamos por lo menos una idea de qué hacer y no nos tardemos tanto pensando qué hacer y bueno, no tenemos tiempo. Tablas. O sea que el alfil logra detener al peón. Ok. Nos comentan que igual ganan negras porque existe un peón. Ajá. Negras. Gabriel GC también dice que negras. Negras. Ok. La verdad es que depende mucho de la precisión de las blancas. Ahora, hay dos jugadas candidato aquí. Alfil C5 y alfil H4. Una de ellas no gana. Bueno, no hace tablas más bien. Y otra sí. ¿Cuál creen que haga tablas? ¿Y cuál creen que pierda? Con blancas. A ver, las blancas si juegan o alfil C5 o alfil H4. Una pierde y la otra logra hacer tablas. Sí, bueno, todavía falta más para que hagan tablas, pero es el principio para que sí puedan lograr hacer tablas. Ok. Ahora Entonces, aquí la mayoría dijo que ganan negras, pero no entiendo cómo lo pueden ver tan rápido si simplemente comernos el peón con el alfil ya es tablas. sí, exacto, eso también hay Entonces, que tomarlo en cuenta. lo Que en primero que cualquier me viene a la momento, cabeza es que puede ser tablas, me le como el peón y listo. sí, pero el fondo es como... y con negros, ¿cómo evitamos que nos capturen el peón, no? Ajá. Ok, entonces las dos candidatos son alfil H4 y alfil C5. La verdad, cualquier movimiento del rey, yo creo que pierde casi de inmediato. Empecemos, bueno, para que no nos tardemos tanto y logremos ver las variantes, que pues sí son algunitas. Ajá. Vamos a ver primero alfil H4. La clave aquí es que si las negras consiguen controlar las cuatro casillas de la diagonal, van a ser tablas. O bien, si el rey se encuentra, si el alfil se encuentra en esta diagonal, el rey, digo, el caballo se ponga enfrente del alfil y así, bueno, si el rey, bueno, a ver si me explico, si el caballo está aquí y el alfil en cualquiera de estas casillas, el caballo va a bloquear justamente la captura del alfil al peón y entonces va a poder avanzar su peoncito.
Entonces, ¿será que en esta posición, alfil H4, las negras logren controlar estas 4 casillas de la diagonal? Por supuesto, necesita la ayuda de sus 2 piezas, tanto del caballo como del rey. Y aquí me comentan, un solo alfil es bastante malo contra caballo. Realmente igual depende de la posición, porque recuerda que un alfil es muy rápido. Es una pieza que se puede trasladar rápidamente en todo el tablero. Y el caballo es mucho más lento. Entonces, pues no es algo igual tan tajante. Alfil H4, bueno, justo como nos comenta, alfil C5, bueno, no gana sus tablas. Yo sé que es la victoria para las blancas, pero no ganan, son tablas. Y alfil H4 no gana, no hace tablas. Porque hay una variante concreta en donde las negras logran controlar las casillas de la pequeña diagonal. Empezamos con la más lógica. Si nosotros queremos controlar la pequeña diagonal y nos están dando jaque, no, pues parece no lógico movernos hacia E2. Por supuesto, la jugada más lógica será rey G2. Y a ver si con el caballo logramos defender el resto de casillas y con el rey estas dos. Y bueno, con el alfil no hay mucho más que hacer, entonces queda acercar al rey. Y ahora mismo me gustaría que pensaran un poquito, porque les adelanto que sí se hizo una variante donde las negras consiguen controlar esas 4 casillas y pues ganar. Las negras sí ganan. Y bueno, como les comento, es por eso es tan importante conocer, o por lo menos un poquito de teoría de los finales, porque si nos detenemos a calcular, de por sí estamos cansados de calcular toda la del resto de partida, y si nos detenemos demasiado en el final, pues la verdad es que seguramente se nos irá por ahí temas tácticos, y con el caballo a lo mejor hasta regalamos el alfil o cosas así. Entonces, ¿cómo la hago para controlar estas 4 casillas? Primero, saber dónde quiero el caballo. Si el rey va a controlar estas dos, ¿dónde tiene que estar el caballo para que controle estas otras 2 casillitas? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo hacemos cuál es la ruta para el caballo? También serviría mucho jugar. Es un juego que creo que ya no está tan vigente. O con un caballo tenés que completar como todo el tablerito. Era bastante divertido. Y sí, o sea, la verdad tampoco os voy a mentir, tampoco es un tema como que tan fácil, ¿no? O sea, hay que estudiarlo como lentamente. Ya nos comentan, Emilio Flores dice que en E4 y Orlando dice que esa es mala porque se puede hacer una ruta con el caballo para llegar a G3. Y Carlos Ayala dice D1, Ok. ¿no? Caballo Caballo de 1 4, controla caballo. F2, pero no controla E1, ¿no? Uh-huh. También es importante incluso en los finales mantener como elegir la ruta más rápida. Algo que creo que están perdiendo de vista un poquito ¿Sí? es que si logramos colocar un caballo aquí enfrente, de todas formas ganamos. ¿Por qué? Porque otra vez le cerramos el camino al alfil y avanzamos. Por lo tanto, la mejor ruta es por E4. Tal vez las otras rutas también funcionen, también van a llegar a la casilla de 3, pero mucho mejor caballo E4 porque amenazamos, además caballo G3. Entonces, si no se hace una jugada, no sé, tipo rey C5, rey C6, caballo G3 y las negras están ganadas. Entonces, las blancas tienen que mantenerse en la pequeña diagonal. Y tenemos alfil E1. Y ahora sí, hay 2 pequeños saltitos del caballo que logran controlar las casillas que les mencionaba. Y el rey, bueno, está solamente a una casilla de H3. Ajá, muy bien, tiene que llegar a D3. ¿Cómo llegamos a D3? El caballo está en E2 y necesitamos llegar a D3. Algo también interesante del caballo es que
si queremos llegar a una casilla de al lado, o sea, de 4, de 2 o lo que sea, necesitamos a fuerzas 2 saltos. En comparación a otras piezas que pues en uno. Caballo no, caballo necesita 2 saltitos. Entonces, su destino es de 3. ¿Cuál es el pequeño saltito que debemos de hacer para llegar a de 3? Y bueno, aquí ya va a empezar un poco de la teoría después de esta variante. F2 de 3, ok, creo que es una ruta válida. Pero a Pero en caballo este F2, caso, si te lo come si te lo comes, pues tú te lo comes, ¿no? y Y yo aquí después se el lo comes. rey no va a quedar enfrente del peón y establas. Ah, pero todavía nos da chance de moverlo, ¿no? Porque Ajá. acuérdense también que el alfil va, que el peón va hacia Ah, abajo. olvídalo, creí que iba para abajo. Sí, pequeño detalle, el alfil va, digo, el peón va hacia abajo. Ok, Sí, ok. Me sí. parece que ambas rutas son válidas, tanto por F2 como por C5, pero F2 digamos que parece un poco contraproducente. Nosotros queremos avanzar el peón hacia enfrente, ¿no? Entonces, pues mejor por C5. Rey de 6, caballo de 3, alfil H4 y finalmente rey H3. No tiene nada que hacer las blancas aquí, no pueden hacerse bolita ni nada. Y bueno, cualquier jugada avanzamos el peón y Y ya está. coronamos. Oh, Entonces, bueno, esa perdía. esa perdía. Y vamos con alfil C5. Conclusiones un poquito de esta variante. Nuestro alfil, para que logre hacer tablas, necesita estar en la diagonal larga, no en la diagonal corta. ¿Por qué? Porque justamente en algunas variantes las negras van a poder lograr controlar las casillas de la diagonal corta y ya no vamos a coronar. Y en la diagonal larga, pues ¿cómo la hacemos con un caballo y un rey para controlar absolutamente todas las casillas? Imposible, ¿no? Y otra cosa que igual quiero que recuerden, que el caballo si se pone enfrente del alfil le va a permitir avanzar el peoncito. Rey E2. Y una vez más, esta jugada es muy importante, pero bueno, antes de comentárselas. Una jugada, digamos, lógica como rey C7, diciendo, bueno, pues voy a avanzar mi rey y mi alfil ya está en la gran diagonal. También pierde, porque de nueva cuenta tenemos que el caballo se puede colocar aquí enfrente. Ujú. ¿Cuál sería la ruta para que el caballo se coloque enfrente del alfil y le dé libre el paso al peón? A ver, vamos a ver qué dicen los que nos están viendo. Vean que el objetivo es bloquear al alfil para coronar. Para coronar, darle paso a ese peoncito. Ok, caballo de 1. Exacto. Podría funcionar caballo de 1, pero es mucho más concreto con jaque. Ah, Y aquí también podemos ver un poquito de la geometría del ajedrez, que es como muy, bueno, a mí me parece muy interesante, toda la geometría. Exacto. Caballo de 5, jaque, el rey se tiene que mover, y caballo 3. De nueva cuenta, las negras tienen libre paso a su peón y gana. Entonces, rey C7 pierde. Y ahora veamos, ok, si me van a dar jaque por una ruta, ¿qué tal si me voy por C8? Aquí les voy a decir la primera jugada, que es caballo de 1. ajá. Igual, otra vez amenazamos caballo de 3. Entonces, única para intentar salvarse, alfil G1. Y de nueva cuenta, tenemos una variante que logra expulsar al alfil mediante caballo F2. El alfil aquí no tiene mucho que hacer, debería intentar conservarse en la gran diagonal. Supongamos que el rey intenta seguir avanzando. Y chequen cómo este alfil tiene una diagonal pues ultra cortita, solamente 2 casillitas. Entonces, ¿cómo le hacemos para expulsarlo?
De nueva cuenta, utilizamos nuestras dos piezas, el rey y el caballo, para controlar las 4 casillas. Empezamos, por supuesto, con rey F1. Recuerden, si nos captura, pues nosotros capturamos Ya y ganó. tenemos otra vez libre paso. Entonces, no, si quiere intentar no perder, debe hacer alfil H2. Y aquí igual, ¿cuál es la ruta del caballo? Para controlar esas casillas. Bueno, para no tardarme tanto, es caballo G4, ataco al alfil, de nueva cuenta el alfil lo que quiere es que el peón no avance, y si avanza y nuestro alfil está en, en cualquiera de las dos diagonales, lo capturamos. Entonces, rey G3, rey G2, alfil H4, rey H3, rey E1, y otra vez una variante en donde controlamos estas dos casillas, una ruta con el caballo. ¿Cuál será esa ruta? Entonces, fíjense cómo cada que el alfil de casillas blancas es expulsado de la diagonal grandota, va a haber ciertas variantes en donde es expulsado. Entonces, como conclusión, tenemos un final así, vamos con el alfil, siempre por la casilla, digo, por la diagonal larga. Y con el caballo, pensar justamente en que, en lo contrario, vaya, encontrar esas 4 casillas, y si se va a la diagonal larga, pues, la verdad no hay mucho que hacer, a menos que se equivoque y me deje poner mi caballo en el alfil. Caballo Eso E5, es. nos dice ya Liz Durán, y caballo D3. Eso es. Caballo 5, jaque, rey se quita y una vez más, rey de 3. Muy bien. Tenemos una variante más. Y yo sé que son muchas variantes, pero pues así es esto. Los finales. Cuando hacemos caballo G4, en lugar de hacer alfil G3, ya vimos cómo pierde. ¿Qué pasa si hacemos alfil de 6? ¿Cuál es el propósito de hacer alfil de 6? Regresar a la gran diagonal. ¿Cuál es la variante? Que, bueno, a la gran diagonal no, a la diagonal larga, mejor dicho, porque la gran diagonal pues no es esa. ¿Cuál es la variante que nos permite avanzar el peón? Y de nuevo, piensen en que si el caballo se coloca enfrente, va a perder. Y es muy bueno, interesante ver cómo en diferentes casillas el caballo logra controlar esta diagonal. Ahora mismo, ¿cómo controlamos estas dos casillas? El rey ya nos hizo un favor de controlar estas dos, y ahora con el caballo, ¿cómo controlamos G3 y H4? Nos dice directamente caballo E3. Exacto, muy bien. Caballo 3. Si el alfil se coloca acá, simplemente protegemos el caballo y ya está. Y si Y el si, alfil baje. y si el alfil intenta seguir aquí, caballo F5. Y una vez más, con negras conseguimos controlar estas casillas y ganar. Muy bien, entonces, todo esto para decir que eso no lo hagan. Entonces, alfil C5, rey E2, y esta jugada es muy importante. Puede parecer un poco, pues hasta cierto punto ilógica. Es alfil G1. Tal vez no se nos ocurriría si no conocemos un poco la teoría de este final, pero conociéndola sabemos que el alfil no puede perder esa diagonal tan fácil. Tiene que intentar conservarla con todos los medios posibles. Caballo de 1, intentando esta rutita, caballo F2 y caballo H3. Y de nuevo nos vamos a encontrar con escenarios muy similares a los que ya calculamos. El rey se va a acercar, va a intentar acercarse para apoyar a su alfil. Caballo F2. No podemos permitir tan fácil que nos hagan caballo H3 y ya, porque bueno, ya vimos qué pasa. Por lo tanto, tenemos que hacer alfil H2. Chéquense cómo hay que tener precisión así, de mano de cirujano, porque si no, vamos a perder este final. Rey de 6.
pierde otra vez, porque de nueva cuenta tenemos una variante donde controlamos las 4 casillas. Esto puede salir con lógica. Ok, quiero controlar las 4 casillas para que el alfil me permita avanzar el peón. Rey F1, jugada lógica, alfil H2, y de nuevo trazarnos estas rutas, estas pequeñas rutas. Seguiríamos con caballo D3, alfil G3, rey G2, alfil H4 y rey H3. Una vez más, controlamos las 4 casillas y las blancas no tienen nada que hacer. Y si hacemos alfil D7, pues sigue una variante prácticamente igual. Rey F1, alfil H2, caballo G4, alfil G3, y otra vez maniobra para expulsar el alfil. Ahí. Que ya es uno de los escenarios que ya había calculado. Muy bien, entonces nos quedamos acá. Y tenemos que hacer rey H2, digo alfil H2. ¿Qué sigue? Para las negras, lo de siempre, trata de cruzar al alfil y tratar de que el alfil no se conserve en la gran diagonal, bueno, en la diagonal larga. Seguiríamos con rey F1. Y una vez más, la clave es mantenerse en la diagonal larga. Si nos hacen, por ejemplo, en lugar de rey F1, caballo G4, una vez más tenemos alfil G1. Y ya no tenemos una maniobra para sacar al alfil de ahí. Por eso rey F1 suena mejor. Aunque caballo G4 podría sonar lógica, tenemos que quitarle la posibilidad al alfil primero. Rey F1. Aquí el autor de este libro nos propone un ejercicio bastante interesante, que es calcular cada uno de los movimientos de las blancas. Pero como no nos da tiempo a hacer todo eso, les voy a decir la única jugada que salva, y por eso esta final es precisión milimétrica, que es alfil E5. Si ustedes como tienen tiempo y dudan un poquito de lo que les estoy diciendo, pues yo creo que ese ejercicio es bastante interesante hacerlo incluso con la computadora, y si tenemos como alguien que juega en casa o con nosotros mismos, hacerlo. ¿Qué pasa con cada uno de esos escenarios? Nos va a ayudar mucho también a calcular y retener las piezas de nuestra mente. Entonces, alfil E5 es la única jugada que logra hacer tablas. Veamos una variante como ejemplo de que es la única jugada de que funciona. Por ejemplo, rey C6. Una vez más, variantes para expulsar al alfil. Aquí los dejo pensar un poquito. Y yo creo que con las variantes que ya hemos visto, podemos hacerlo. Ya sin tanta ayuda como les estaba haciendo. Aunque ya no pueden pensar mucho porque el tiempo ya nos está ganando. Ah, sí, es cierto. Bueno. Para que no se nos acabe el tiempo. Bueno, yo siento que esta es un poquito más lógica, justamente porque ya vimos las demás. Caballo G4, si alfil D6, intentando de nuevo cuenta colocarse en la gran diagonal. Una vez más, rey E2. Tenemos la casilla E3 para nuestro caballito. Y si nos ponemos en G3, igual, ¿cuál sería la variante para sacar al alfil? Aquí el caballo ya tiene varias rutas. Acá. Y parece que caballo 3 es suficiente para ganar. Entonces veamos, alfil E5, caballo G4, alfil D4, y prácticamente le dimos como la vueltita al tablerito, y el alfil no lo vamos a poder sacar de ahí. Pero puede sonar muy fácil, como ok, entonces mantengo mi alfil en la diagonal larga, intento que no me lo encierren, intento que el caballo no se ponga en E3, pero de verdad que en la práctica ya
ya no es lo mismo. Lo que les recomendaría es practicar mucho, mucho, mucho este final. Y bueno, aquí el autor de este libro nos da unas recomendaciones, bueno, unos lineamientos de este final. Entonces se los voy a leer del libro. Aquí no hay nada más que hacer, alfile 2, regio 1, y esa es como la técnica para este final. Voy a dejar de compartir ahora sí, porque ya se nos acabó el tiempo, y les leo tal cual está en el libro. Conclusiones. Si el alfil dispone para detener el peón de 2 diagonales de 5 casillas, no necesita la ayuda de su rey, como pasó en este caso. Si la diagonal más corta es de 4 casillas, el alfil puede ser desalojado de las diagonales de control de peón, como con el control del caballo de 2 casillas y el rey de otras 2 casillas. Desalojar el alfil cuesta un gran esfuerzo, por eso el rey defensor debe estar muy lejos para perder la partida. Por ejemplo, ahí en el final que les presenté, si el rey hubiera estado en A8, no logra salvarlo. Es un tema, digamos, un poco complejo y podríamos dedicarle como mucho más tiempo a cada variante, pero bueno. Si la diagonal corta tiene menos casillas, las posibilidades de ganar aumentan. ¿Por qué? Justamente porque si tiene menos casillas las diagonales, más chance tenemos de controlar esos casillas con nuestro caballo y nuestro rey. Entonces, bueno, espero que este final les hayan quedado con algo, por lo menos de que si se presenta este alfil digan, bueno, voy a dejar mi alfil en la diagonal larga, aunque sea, y que estén dispuestos a practicarlo mucho. Perfecto. Y bueno, este está basado en 100 finales que debes saber, que es un libro que pues yo creo que básicamente todos conocemos o lo hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. ¿El autor es? Listo. Francisco de la Villa. Perfecto. Pues bueno, ahí tienen un libro de finales. Ya vieron ahorita con la clase de Alicia qué complicado es, qué precisos tenemos que ser, ¿no? Son muy pocas piezas, pero hay que ser muy, muy cuidadosos. Y bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias, Alicia. Súper bueno el final que escogiste y muy instructivo. Pues muchas gracias por la invitación. Ya estaremos aquí otra vez en uno de estos bonitos transmisiones. Espero que las personas lo estén aprovechando porque, bueno, es completamente gratis, ¿no? Sí. Y pues eso, ojalá se puedan animar a las transmisiones del domingo, que son bastante interesantes y sin tantas variantes como ahora. Son más ligeras. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. La próxima semana es Semana Santa, así es que, pues bueno, nos vamos todos a descansar esa semanita, nos alejamos de las computadoras, les recomendamos apagar todos los dispositivos eléctricos que estuvimos usando intensamente durante el periodo de clases y demás, y los esperamos en la siguiente semana. Nos volveremos a ver el miércoles, me parece que 7 de abril, para otra lección de principiantes y de intermedios. Muchas gracias y chao. Adiós. Que pasen bonita Semana Santa.